Las primeras ideas que tuvimos en cuenta a la hora de diseñar el nuevo San Mamés, pues lógicamente tienen que ver con mantener el espíritu de la magia del fútbol de la antigua catedral. Y para eso pues hemos trabajado mucho lo que es el diseño de todo el graderío, por supuesto la cubierta, que es uno de los elementos también fundamentales. Como podéis apreciar, toda la cubierta, las grandes cerchas de cubierta, todas tienen un sentido radial, todas apuntan al centro del campo para enfatizar más ese sentimiento de estar cerca del césped. Luego el propio graderío, el graderío bajo prácticamente calca el que existía antes en el San Mamés antiguo, y luego se ha introducido un pequeño anillo VIP, que es la diferencia también con el antiguo estadio, y el graderío alto está un poquito más elevado que el anterior, pero más echado hacia el terreno de juego. Todo eso hace que la combinación al final de la cubierta blanca, el graderío rojo muy presionado sobre el césped y luego todo el plano de césped, pues de alguna manera viene a retomar esa magia o ese espíritu del San Mamés antiguo. Cuando estás dentro del graderío, desde aquí se puede apreciar perfectamente, pero cuando estás dentro del graderío yo creo que se vive también mucho mejor y se va a notar esa atmósfera tan especial que no hemos querido perder de la catedral, y si podemos además potenciarla, que es de lo que se trata. Va a haber diferencia de visibilidad para bien, en el sentido de que, por ejemplo, en el antiguo todos sabemos que había unas localidades muy penalizadas, tanto la este baja como la este alta, todo el tema de columnas, la viga aquella de la tribuna este baja pues impedía mucho la visión del estadio. Este nuevo estadio tiene ahora una excelente visibilidad desde cualquier punto, tanto desde la tribuna baja como desde la alta, y para las dos maneras de ver el fútbol que tienen los aficionados. Unos prefieren la baja por estar mucho más cerca del juego, de un juego más, de la acción del juego, y la alta desde donde se ve muchísimo mejor el posicionamiento de los jugadores. Pero en todas ellas, tanto en la alta como en la baja como en la intermedia, la visión siempre es excelente. Sí, bueno, el campo se ha dividido en lo que también es recomendable según los criterios de la FIFA y de la UEFA, al menos en las cuatro zonas, las cuatro tribunas principales, los dos fondos y las tribunas principales, y a su vez divididos en la grada alta y en la grada baja. Esto hace que haya muchas menos divisiones que antes, lo cual es mucho más favorable para la seguridad de evacuación y de todo lo demás. Y creemos que responde más a los criterios de un estadio moderno. Entonces, como veis, justo en las diagonales, en las esquinas, es donde se hace la separación de los fondos de las tribunas, y bueno, pues vamos a ver, yo creo que funcionará muy bien esa separación. Sí, este es un tema muy importante también. Hemos ido, con objeto de hacer ese campo totalmente presionante de la afición sobre el terreno de juego, hemos ido a las distancias mínimas que marca las normativas FIFA y UEFA. Las distancias mínimas son en los fondos 7,5 metros desde el último espectador hasta la línea de gol, y en las tribunas largas son 6 metros, lo que tenemos desde el espectador hasta la línea de gol. Es lo mínimo que permite la FIFA. Y otros estadios, por ejemplo, también cumplen los mínimos en algún punto, pero luego se van abriendo, la geometría de la grada se abre o tiene una ligera curva. Aquí hemos preferido que no, es decir, que todo el graderío esté paralelo a la línea de juego, porque eso hace que el público esté mucho más cercano. Entonces, en ese sentido, es un estadio muy recogido. Como os decía antes, las inclinaciones de las gradas también son óptimas para la visibilidad y para estar cerca del terreno de juego, y eso lo va a configurar, creemos, como un estadio único en ese aspecto. Bueno, aquí se puede apreciar con claridad la potencia que tiene la estructura de la cubierta, que es una estructura pues pensada para tanto en su geometría radial, que todas las cerchas apuntan al centro del campo, como en la inclinación que tiene, que por la parte baja es una cubierta, vamos a decir, plana, lo que hace que todo el campo presione, todo el estadio presione sobre el terreno de juego. Entonces podemos ver también aquí, en este extremo, cómo nos quedan unas localidades sin cubrir,
que van a ser cubiertas con la segunda fase de la obra, lógicamente, pero que han hecho pues que en esta fase tengamos esta solución provisional. Se barajaron distintas alternativas de cubrición provisionales, eso sí, porque la definitiva es la que va a llegar en la segunda fase. Pero hubo una serie de problemas con el plazo de la siguiente obra para poder llegar al objetivo final, que es tener el estadio terminado al completo, que han hecho, junto con razones de seguridad por la provisionalidad de estas estructuras a poner temporales, que nos hayamos decantado por continuar con la obra y cubrirlo en la siguiente fase. Aquí podemos ver la salida del túnel de vestuarios con el túnel retráctil que se mete hacia abajo y luego se puede proyectar hacia el terreno de juego, que está integrado con los banquillos del equipo local y visitante, que lo que hemos pretendido es que se vean lo menos posible, que queden lo más integrado también en el propio graderío y que ocupen el mínimo espacio para no quitar localidades para los espectadores. Pero veis que es un diseño pues muy sencillito para que pase casi desapercibido. Y bueno, con las dos salidas del equipo local y el visitante, y el cuarto árbitro en el medio. Bueno, aunque veis que estamos todavía con remates, pero ya se puede ver con bastante fidelidad lo que va a ser el túnel de vestuario, o sea, lo que se conoce como el túnel de vestuarios, que es la salida de los jugadores hacia el terreno de juego, que es uno de los momentos más impresionantes del partido, ¿no? A mano izquierda veríamos la salida de los jugadores del Athletic, que saldrían por ese pasillo. Por el centro saldría el equipo arbitral, y de aquella puerta y por aquel pasillo saldría el equipo visitante. Están separados por mamparas de vidrio, porque es una tradición también que los equipos salgan separados, y veis que es una especie de túnel rojo, como si fuera un elemento muy intenso, de muchísima intensidad, justo previa a la salida al partido de fútbol, pues donde lo que queremos es precisamente pues fomentar esa intensidad propia de la salida de los jugadores y de todos los implicados en el partido. Hemos puesto el techo rojo, las paredes rojas y hasta el suelo también, con un césped artificial rojo, para potenciar todavía más justo antes de salir al plano verde ya del césped natural. Bueno, hemos colocado vidrio para darle una imagen también mucho más moderna. Habitualmente en los estadios, bueno, hay estadios que tienen esta división y otros estadios donde se juntan todos. Tradicionalmente aquí en San Mamés siempre ha existido la división de salida de los dos equipos y del árbitro. Eso se ha mantenido por parte del club, el mantener esa separación, y en lugar de hacerlo, pues como en otros estadios a veces se hace con una especie de elementos de herrería, de acero, lo que sea, que dan, a mi juicio, un carácter un poquito más diferente, vamos a utilizar la palabra un poco más carcelario, pues el vidrio permite esa separación física, que es de lo que se trata, pero nos permite ver el túnel de vestuario en toda su dimensión, y además es un material pues mucho más moderno y más adecuado a mi juicio. Bueno, aquí vemos instalaciones de zona mixta y zona de trabajo de prensa, porque en esta primera fase, esta zona que en el futuro será solo zona mixta, aquí va a haber trabajo para la prensa, porque hay una parte de la zona de trabajo de prensa que estará en la segunda fase. Bueno, veis que son instalaciones también sencillas y funcionales, donde siguen dominando los colores corporativos y de identidad del club, y hacia allí es por donde vienen los jugadores después del partido y van haciendo toda la entrevista hasta que salen ya a coger el autobús al final del partido. Bueno, esta es la sala de prensa, una sala de prensa bastante amplia, con más de 130 posiciones, con sus correspondientes salas de traducción, y bueno, pues la mesa donde se sientan al final del partido los entrenadores, pues con toda una gran pieza de acero inoxidable, y bueno, suelos y techos acústicos para una mejor percepción del sonido, etcétera.
Estamos ahora en la parte alta del graderío bajo, que es la que queda a nivel de la calle, como veis. Ahí está el acceso y la salida también directa de los espectadores hacia la calle, y se nos crea toda esta gran calle, vamos a decir, como si fuera casi un vestíbulo pues para estar antes del partido, en el intermedio y después del partido, donde tenemos situadas los elementos como los ambigus, los bares o los aseos o los núcleos de comunicación. Y en esta parte superior del graderío alto también es donde se van a situar las personas con alguna discapacidad, para que tengan ese acceso muy rápido y muy sencillo, sin ningún desnivel a su posición de espectadores. Bueno, ahora estamos en el graderío que está entre el alto y el bajo, que es el que llamamos graderío VIP, destinado a los palcos, que durante esta primera fase pues no se va a destinar a ese uso, sino que, como veis, se ha montado unos asientos provisionales para poder albergar a los socios que estarían en la tribuna sur y que ahora, como no está construida, pues tienen que pasar a todo este anillo. Estos asientos se desmontarán ya para cuando esté construida la siguiente fase, y se construirá toda la planta en función de la demanda que se haya tenido de todas las localidades para los palcos VIP. Bueno, nos encontramos ahora en la parte más alta del graderío alto de tribuna principal, que son los puestos, las posiciones reservadas para la prensa, para los medios de radio, prensa y televisión. Como se puede apreciar, pues hay una visión muy interesante de todo el estadio, a la vez que, lógicamente, como no puede ser de otra manera, del terreno de juego. Bueno, esta es una visión peculiar que tenemos ahora del estadio, donde vemos el vacío dejado por la catedral, y una visión muy curiosa de todo el ensanche, ¿no? Esto es lo que ya estamos empezando a tapar con la segunda fase de las obras, pero que tiene ahora mismo, como os decía, un momento muy interesante, porque se puede apreciar pues también toda la visión de la cubierta. Nos lo podemos imaginar cuando ya esté totalmente cerrado y cuando ya lleguemos a tener todo el conjunto del estadio cerrado y con un aspecto pues unitario y presionante sobre el campo. Bueno, nos encontramos en una posición muy bonita ahora, que no es la habitual para los espectadores. Estamos justo en el centro del terreno de juego. Y bueno, pues esa es la visión que van a tener los jugadores cuando salten al césped. Podemos apreciar con bastante claridad, yo creo, lo que hemos estado comentando en toda la visita, sobre todo el cuenco del graderío, como está muy cercano al césped, está muy inclinado y muy echado hacia él, la potencia que va a tener la cubierta con esas cerchas, con esa estructura radial y focalizando hacia el centro del campo. La iluminación también es importante, la hemos colocado también radial debajo de cada una de las cerchas para todavía enfatizar más esa geometría, y luego podemos comprobar también cómo pues ahí hacia la parte izquierda ahora nos aparecerían las localidades que provisionalmente se van a quedar sin cubrir, pues debido a los efectos de continuar con las obras de la segunda fase y de poder llegar en el plazo previsto para acabar todo el estadio completo. Veis que la grada se va adecuando a la geometría del perímetro exterior de la fachada curva con el rectángulo del terreno de juego, y eso hace que en las esquinas tengamos sitio suficiente para albergar, por ejemplo, dos videomarcadores. En esta fase solo estará el primero de ellos, el segundo estará en la esquina justamente opuesta, o diferentes elementos como para configurar set de televisión, o bueno, la seguridad del estadio, que se controlará también desde una de las esquinas, y habrá en cada una de las cuatro esquinas un elemento como el que podéis apreciar en las imágenes. Bueno, en estos momentos se están haciendo las pruebas de iluminación en general de todo el estadio, pero estamos focalizando más en la deportiva.
Bueno, se ven también las torretas provisionales al lado de la lona también es provisional hasta que construyamos la segunda fase. Y una de las características principales de la iluminación deportiva es que en lugar de ser como tradicionalmente es en forma perimetral o en forma de un anillo, la hemos diseñado de manera radial debajo de las cerchas, que también, como hemos comentado antes, tiene una disposición radial para enfatizar todavía más la presión sobre el terreno de juego. Bueno, se puede ver aquí cómo esos puntos blancos que están en el suelo son puntos de replanteo para los apuntamientos de cada uno de los focos de la iluminación deportiva. Es decir, todos y cada uno de los focos va apuntando a un sitio muy concreto y determinado para conseguir la iluminación que se requiere en este estadio, que es una iluminación marcada por los requerimientos FIFA, para que no haya ningún problema en las retransmisiones de televisión. Aquí nos encontramos la caja de precableado audiovisual, que está conectorizada con la unidad móvil para retransmisión de partidos, evitando que los medios de televisión tengan que echar cable en un partido. Y asimismo nos encontramos en el graderío las diferentes posiciones de cámaras acondicionadas para no molestar al público, y con el precableado audiovisual conectado también con la unidad móvil, evitando echar ningún cable más en los días de partido. Bueno, hemos levantado una lona provisional de 15 metros de altura en el fondo sur para hacer la separación entre las obras de la segunda fase y el terreno de juego, y como se puede apreciar en los laterales, ahí no podemos colocar la lona porque si no impediríamos la visión de los espectadores tanto del graderío alto como del bajo. Entonces, bueno, ahí quedará un hueco desde el que se podrá apreciar la construcción de la obra, pero con la lona esta de fondo creemos que por esta temporada, por esta primera fase, es suficiente para cerrar más o menos el terreno de juego. Desde la perspectiva de la coordinación y la organización de una obra tan emblemática y tan importante como el nuevo campo del Athletic, hay 4 factores básicos que nos han influido muchísimo. El primero de ellos es la necesidad de tener que hacer la obra en 2 fases, puesto que teníamos que respetar el estadio antiguo y parte de la huella del nuevo lo ocupa. Otro factor muy importante es que esta obra se financia en su mayor parte con dinero público. Entonces ha sido pues un requisito desde el inicio del proyecto el notificar, el hacer la obra en varios paquetes, que han sido al final más de 20, para que también esa inversión pública pues llegue al mayor número de empresas posible. Otro factor muy importante en esta obra ha sido el poco espacio con el que se ha contado. Hay un número de contratistas muy grande, la labor de coordinación tanto nuestra como del resto de contratistas ha sido primordial, y todo ello en un espacio muy reducido. Y por último, también ha sido muy importante el tema del plazo. El haber hecho 2/3 de campo, pero que finalmente es como construir un estadio completo en únicamente 2 años, yo creo que es un récord mundial. Las referencias que tenemos de estadios europeos que cumplan las características, la clasificación de acuerdo a la normativa UEFA, que es la más alta, la de este estadio, pues todos se van a periodos de construcción superiores a los 4 años. Y sin embargo, pues en 2 años y 2 meses estamos consiguiendo que se inaugure y con visos de que sea un éxito su inauguración. Bueno, aquí podemos ver cómo el estadio se asoma sobre la ría, cómo pasa a ser una de las nuevas piezas arquitectónicas de la ciudad, que acaba rematando el ensanche y dando la cara a la ría.
lo que tradicionalmente no pasaba hasta hace unos cuantos años, porque el ensanche siempre ha dado espaldas, ha sido un ensanche que ha dado la espalda hacia la ría. Esto, si recordáis, pasaba con la antigua feria de muestras, que era una trasera, y ahora pues toda esta zona, con la reordenación que provoca el nuevo estadio, pues hace que el ensanche no solo asome la pieza del estadio hacia la ría, sino que se abra a través de sus dos calles laterales y podamos producir una conexión que antes no existía con Olabeaga y por lo tanto con toda la ría. Y ese es el principal valor de la inserción del estadio en toda la trama urbana que provoca la nueva reactivación a través de toda la ría. Bueno, la regeneración del nuevo Bilbao, el fin del Bilbao industrial, para convertirse en la ciudad que ahora ya todos conocemos, que se produce a través del eje de la ría, pues empezando desde el Guggenheim como la pieza más singular que reactivó todo, pasando por los puentes, por el Palacio Euskalduna, por las Torres Isozaki, hasta culminar ahora ya con el nuevo San Mamés, que acaba por rematar toda la pieza del ensanche. La continuación de ese engarce del estadio en la ciudad es la fachada. La fachada es la que transmite a la ciudad que es un estadio permeable, que no es un estadio ajeno a lo que pasa alrededor. Tiene vocación de transparencia hacia el interior, que desde que hay actividad en el interior, esa actividad sea perceptible desde la calle, y tiene vocación de transparencia en el otro sentido también, que desde el propio estadio uno siga pudiendo, como pasaba en el campo antiguo, ver la ciudad y asomarse a ella, antes, durante y después del partido. La división en 5 anillos de un volumen tan grande nos permite acercar la escala del edificio al ensanche, a la escala de los edificios residenciales del ensanche, y la torsión de los elementos de la fachada, la lama, permite que una imagen de un estadio de esas dimensiones sea cambiante, sea vibrante y no sea demasiado plana, demasiado pesada. Esa fachada continua, dibujada por todas las lamas en el perímetro del estadio, se rompe hacia la ría en 2 puntos singulares, dibujados por 2 grandes ventanales que van a relacionar el edificio con la ciudad. Uno hacia el Palacio Euskalduna, el puente y la grúa Calora, relacionándose con el pasado industrial de la ría, y otro mirando a la zona que queda por desarrollar de Bilbao, que es Torrezor. Puede ver a través de la fachada el interior rojo, que es un poco el corazón del edificio. Toda la piel blanca es muy tranquila, muy relajada, y se ve el interior con los colores del equipo, recordándonos que es el estadio del Athletic. Como base del edificio hacia la ría tenemos el muro que sostiene toda la nueva urbanización, que todavía está por revestir. Irá revestido formando un zócalo de piedra que dará apoyo al volumen del estadio hacia la ría y que complementará su imagen hacia la ciudad. El remate de toda esta imagen del estadio hacia la ciudad será la iluminación de la fachada, que será sin duda uno de los puntos más singulares del estadio. Todavía está en proceso. Cuando la podamos observar, uno de los principales puntos importantes será que tendrá diferentes escenarios, dependiendo de la actividad del estadio. Cuando el estadio esté, como ahora, en un día de no partido, la veremos de una manera más tranquila, más relajada, y la utilizaremos durante los días de partido para transmitir la actividad a la ciudad. Será otro de los puntos que nos hará identificar este estadio como un estadio urbano, diferente al resto de estadios que hay en Europa.